Ella, que solo quería ser vista sin afán de coronarse como la única en la lista. Ella, que es icono feminista, que promueve paz e incendio y te aporta perspectiva. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel con el arma más poderosa, la palabra cuando el mundo no quiere ver. Os damos la bienvenida a nuestro podcast Campus Coeduca Gafas para la Igualdad, el podcast coeducativo de la Universidad Autónoma de Madrid. Este podcast es el resultado de un proyecto de innovación docente denominado Campus Coeduca Gafas para la Igualdad, dentro de la convocatoria 25-26 de proyectos Innova de la Universidad Autónoma de Madrid, que engloba propuestas orientadas a la mejora de la enseñanza del profesorado, del aprendizaje del estudiantado y de los recursos para la docencia utilizados. Es un podcast impulsado por el Grupo de Alumnado de Acción Feminista y Laboratorio de Coeducación GAAF Coeduv Lab, que está formado por un equipo interdisciplinar de profesorado y alumnado de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la UAM y de profesorado de distintas etapas educativas de diferentes centros educativos con los que colaboramos. Si te interesa la igualdad, la coeducación, el feminismo, las historias invisibilizadas sobre mujeres y los proyectos que cambian la mirada hacia una perspectiva de género, este es un espacio para ti. En este episodio os vamos a presentar el proyecto Educogen. Educogen es un proyecto de investigación sobre metodología participativa audiovisual en educación secundaria para revertir las desigualdades de género, que ha sido financiado por el Plan Nacional I+D+I del Ministerio de Ciencia e Innovación de España y que está liderado por dos investigadoras principales. Una de ellas es Mónica Figueras, profesora titular de la Universidad Pompeu Fabra, y otra de ellas es Ariadna Fernández, profesora contratada doctora de la Universidad Politécnica de Valencia. Este proyecto propone la utilización del audiovisual como metodología participativa para trabajar en la deconstrucción de los imaginarios sexistas de los y las jóvenes y se ha llevado a cabo en 4 ciudades de España: Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia. En el equipo de investigadoras de Madrid participaron varios docentes de la Universidad Autónoma de Madrid, como son Mónica Sánchez Aranegui, María Dolores Pérez, Gema de Pablo, Marta Morgade y Carmele Mendoza, además de Laura Aragón, Constanza Burgos y Paloma Elvira Ruiz como miembros del equipo de trabajo de Madrid. Este proyecto tiene como objetivos generales introducir al profesorado y alumnado en la metodología participativa audiovisual y la perspectiva horizontal como herramienta para trabajar la igualdad de género, y evaluar el impacto de la metodología participativa audiovisual en el ámbito educativo para la deconstrucción de los imaginarios y las prácticas sexistas en adolescentes de entre 12 y 16 años de distintos niveles socioeconómicos con el fin de contribuir a revertir esas desigualdades de género. El proyecto también se ha desarrollado en 3 grandes etapas. La primera etapa de diagnóstico, en la que se realizó un diagnóstico inicial del imaginario, de las prácticas y de las estrategias de enseñanza y aprendizaje en relación con la igualdad de género, tanto de adolescentes como de docentes. Una segunda etapa de intervención, en la que se aplicaron talleres participativos y audiovisuales en centros de educación secundaria basados en la educación mediática para contribuir a esa deconstrucción de imaginarios y prácticas sexistas. Y una última etapa de evaluación en la que se analizaron los cambios producidos en el imaginario y en las prácticas de adolescentes y profesorado en relación con la igualdad de género, una vez que ya ha sido aplicada la metodología participativa y audiovisual. Hemos hablado con Ariadna y Mónica, las investigadoras principales, para que nos cuenten un poquito más sobre este proyecto feminista. Ariadna, ¿puedes contarnos qué es Educogen y cómo surge? Bueno, pues Educogen es un proyecto de investigación que nace con una pregunta muy concreta, pero muy ambiciosa, que es si podemos contribuir a revertir las desigualdades de género en adolescentes a través de la educación. Pero no de cualquier manera, sino utilizando metodologías participativas y el audiovisual.
Sí, el origen viene de otros proyectos previos, ¿no? Ya teníamos trayectoria en este sentido, un proyecto europeo que se llamaba Smooth, que se basaba en una pedagogía muy horizontal, muy activa, se llaman los comunes educativos, entender la educación como un espacio muy horizontal, muy participativo, muy compartido y otras experiencias también, que usábamos el cine, el audiovisual para trabajar cuestiones identitarias, de género, etcétera. Y en Educogen pues fue ese paso natural, ¿no? Incorporar esa dimensión de género a la metodología participativa audiovisual, que es algo que nos interesaba porque conecta mucho con los jóvenes, que es el foco también de nuestra línea de trabajo en los últimos años. Sí, en realidad es un proyecto que une tres cosas, como decía Mónica. Por un lado, educación, por otro lado, comunicación y estudios de género. Y con un objetivo claro de impacto social. Uh-huh. Trabajamos la igualdad de género porque justamente es un momento importante la adolescencia y es el foco de este proyecto entre los 12 y los 16 años, cuarto de ESO, bachillerato, donde construyen muchos imaginarios, donde estamos viendo que hay un repunte claro hacia nuevas formas de machismo y que las relaciones entre iguales o las diferencias entre las chicas y los chicos en cómo entienden eso, el amor romántico, el poder, la autonomía son importantísimas y por eso el foco está ahí, ¿no? En esta franja de edad, que hay muchísimos estereotipos, muchas formas de entender la igualdad de género y además vincularlo a eso, al entorno digital, que es ahora donde ellos ponen el foco en su tiempo libre y donde construyen todos estos imaginarios, todos estos estereotipos. Sí, de hecho, si queremos generar cambios de verdad, no podemos esperar a la edad adulta, ¿no? Tenemos que intervenir en ese momento, en la adolescencia, en el que todavía están configurando su identidad y además la escuela es un espacio privilegiado para hacerlo, aunque muchas veces pues no hay tiempo o espacios donde abordar el tema de la igualdad con profundidad o con la frecuencia que sería deseable. Sí, teníamos proyectos previos en espacios educativos, pero no formales, ¿no? En asociaciones, en centros culturales, y allí hay como procesos más largos en el tiempo, pero sí es verdad que solo van algunos, ¿no? Y quizá van los más sensibilizados o los que son más proactivos en estas temáticas. En la escuela encontramos todos los estudiantes porque en nuestro país, como sabéis, es obligatorio hasta los 16 años. ¿Y de innovador qué tiene este proyecto? Pues yo diría que lo más innovador es el enfoque. Aquí los adolescentes no son solo el objeto de estudio, sino que son participantes activos, incluso, como se puede ver en los vídeos que ellos han generado, ¿no? Son co-creadores. Trabajamos desde lo que se llama la investigación acción participativa, lo que significa o se traduce en que ellos y ellas participan en todo el proceso, especialmente en la creación de contenido y esa reflexión final. Y luego el audiovisual, ¿sí? Porque metodologías de IAP, de investigación acción participativa, que tienen mucha tradición, sobre todo en Latinoamérica, hay muchísimas y en muchos ámbitos, pero donde lo que se utilice, la base de esta metodología es el audiovisual, no hay tantas, ¿no? Y ahí hablamos sobre igualdad y además las herramientas para que ellos, a través del audiovisual, generen sus propias narrativas, que se graben, que construyan historias, que reflexionen desde su realidad. Y en ese sentido, como decía Ari, es cambiar el proceso, ¿no? Ya no son usuarios de Instagram o de TikTok, sino que son creadores de contenido, son protagonistas, cuentan lo que les preocupa, su historia y con buenos materiales tecnológicos, ¿no? No solo con su móvil que están acostumbrados, sino con cámaras profesionales que el proyecto ha utilizado y que eso es mucho más motivador y unos resultados de muchísima más calidad. Mónica, ¿y cómo se concreta esta metodología en el aula? Pues a través de los talleres participativos, unos talleres que están muy, muy diseñados, con unas fases muy claras, pero que a la vez hay cierta flexibilidad según el grupo, según la edad, según cómo vayan las circunstancias, ¿no? Y que en nuestro caso lo delegamos a una empresa externa para que fueran pues más, pues entre ellos, más coherentes, más unificados,
que pudiéramos extrapolar resultados conjuntamente. Esa fue una tarea importante con una empresa experta en audiovisual, pero que las investigadoras podíamos asistir y también dar soporte y sobre todo hacer tareas más de investigación. Sí, de hecho se dividió en varias sesiones y estaba tanto la empresa como las investigadoras, que estábamos como observadoras participantes, ¿no? Y empezábamos pues con visionados de piezas audiovisuales para analizar cómo se representan emociones, identidades, relaciones, y luego íbamos trabajando también en lenguaje audiovisual, temas de imagen, sonido, montaje, pero no tanto desde un punto de vista técnico, sino desde más un punto de vista expresivo, ¿no? Y llegábamos al punto más importante o un punto clave, ¿no? Que era cuando producían ellos mismos una pieza audiovisual, ¿no? La ideaban, la grababan y luego nosotras hacíamos el montaje, y en esa pieza la idea era que reflexionaran pues, sobre el sexismo y sobre posibles formas de transformarlo. Y lo más interesante ocurría después, que era ese momento, ¿no? De análisis colectivo, de reflexión final, en que todas y todos juntos, ¿no? Pues revisábamos, comentábamos, criticábamos. Bueno, era un proceso de autorreflexión muy potente. Y en este proceso deconstruíamos imaginarios. ¿Y qué significa eso? Pues nada, pues un poco desmontar esas ideas preconcebidas que damos por supuestas y que vivimos con ellas porque nos parece lo más normal del mundo, y en el caso de los jóvenes pues todavía más, ¿no? Porque ellos lo que creen propio de un género es como algo muy, muy concreto, pero realmente... Bueno, hay que hacerles dudar, ¿no? Hay que enseñarles otros puntos de vista, otras miradas y ayudarlos a crecer y a formar su propia identidad. Y por eso muchas veces nos hemos encontrado actitudes, no hablaríamos de machistas porque estábamos en un entorno, pero sí micromachistas, ¿no? Pequeños elementos que incluso a las investigadoras nos han impactado, pero que a lo largo de este proyecto y con los distintos talleres, pues es una manera de hacerlos aflorar y de hablar y, por tanto, replantearse sus puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, que si tengo un novio celoso es que me quiere mucho, pues son mitos del amor romántico que deberíamos de construir. No es normal, ¿no? El control a través del móvil de tu pareja son roles que hay que eliminar para una relación sana, ¿no? Pues todo este tipo de cuestiones en estos espacios informales y a través de su propio lenguaje, pues era una manera de construirlos, ¿no? Generar espacios donde dialogar entre ellos, con educadores, en la puesta común. Fue también muy interesante todo este proceso. ¿Y qué impacto se ha generado con este proyecto? Este punto es importante porque la idea es no solo hacer investigación, ¿no? Sino no quedarnos solo en la intervención, sino diseñamos el proyecto en 3 fases muy claras que llamamos diagnóstico, intervención y evaluación. Antes de los talleres recogimos datos a través de cuestionarios, focus group y también entrevistas con el profesorado sobre imaginarios, actitudes y prácticas tanto del alumnado como del profesorado. Luego hicimos, como os comentábamos, la intervención a través de los talleres, y después de la intervención volvimos a medir para ver si había habido cambios, ¿no? De nuevo, pues a través de grupos focales, de entrevistas, cuestionarios y observación participante. Y para nosotras es fundamental que el proyecto no se quedase solo en lo académico. Por eso ahora os podemos comentar un poco más sobre los outputs, ¿no? que hemos extraído a través de los datos, que por ejemplo tenemos un output que es el kit para el profesorado, que cualquier docente puede descargar y aplicar desde nuestra web, y que finalmente ese kit para el profesorado se ha convertido en 4 tomos, ¿no? Que van desde conceptos más académicos hasta propuestas de intervención, bien la que hemos realizado nosotras o bien otras buenas prácticas que hemos detectado o que hemos diseñado para trabajar temas de género, pero también otros temas. Una cosa también interesante ha sido la elaboración de los propios vídeos, que eso ya es como un resultado del proyecto, pero audiovisual en su lenguaje y mucho más atractivo, ¿no? Más allá, como decía Ariana, de nuestras publicaciones en el ámbito más académico, pues esas piezas que
las han podido recibir los propios estudiantes y estudiantes que han participado en el proyecto, pero también las escuelas, entidades sociales, organismos de juventud. Ahora estamos en esa fase justamente de diseminar los resultados y es interesante esta parte de transferencia que hemos hecho también en congresos, pero en congresos más pensados en ciudadanía, en espacios más de participación ciudadana. Y justamente ahora estamos trabajando también con el colectivo de informadores, de periodistas, de personas que generan contenidos en la web para también hacer como unas recomendaciones de cómo tratar al colectivo juvenil y con perspectiva de género, ¿no? Por tanto, nuestra idea era llegar al máximo de agentes sociales y personas finales posible, ¿no? Sí, de hecho, todo el material que hemos ido generando está en nuestra web de Educogen. Si ponen Educogen en cualquier buscador pueden encontrarnos. Y ahí encontrarán tanto el kit como el decálogo que hemos hecho, como también estas recomendaciones para informadores, etcétera. En resumen, Educogen apuesta por algo muy básico, pero que en el fondo es muy transformador, que es poner el foco en los jóvenes, darles protagonismo y que sean ellos los agentes de su propio cambio, ¿no? De esta sensibilización, concienciación en temas de género, ¿no? En un momento de este retroceso, según muchas encuestas del feminismo, pues creíamos que era una aportación, un pequeño granito de arena que ha impactado no solo en las personas que han participado, los distintos institutos en Bilbao, Valencia, también en Madrid y en Barcelona, sino también con todos estos materiales que hemos elaborado y que están a disposición de la web para que quien quiera pueda utilizarlos y que sea un proyecto sostenible en el tiempo y no tenga un final concreto. Sí, poco más que añadir. Realmente ha sido muy satisfactorio participar en este proyecto y poderlo compartir con el resto de compañeros. Somos más de 30 investigadoras trabajando y bueno, ha sido muy guay, ha sido muy bonito pues ver cómo los adolescentes se han implicado, ¿no? Al principio pueden estar un poco más reticentes, ¿no? Pero luego empiezan a trabajar desde sus propias historias y hay un cambio evidente, ¿no? Cuando van verbalizando cosas que antes no habían identificado como problemáticas o cuestionan dinámicas normalizadas. Y bueno, también el trabajo con el profesorado, ¿no? Hemos visto que hay mucho interés en encontrar pues herramientas nuevas y bueno, este tipo de metodologías audiovisuales y participativas creo que abren posibilidades muy, muy interesantes. Y ese equipo que ha incorporado investigadores desde el ámbito de la comunicación y desde el ámbito de la educación, también con esa mirada en ambos casos de una aproximación desde las perspectivas de género y desde el feminismo, ha sido súper enriquecedor y creemos que el resultado así lo muestra. Para terminar, ¿cuáles creéis que serán vuestras próximas líneas de investigación? En este sentido, la idea sería extrapolarlo. Lo hemos aplicado aquí a cuestiones de género, pero se podría aplicar a cuestiones, por ejemplo, de racismo, de xenofobia, a cualquier otro ámbito, ¿no? Por ser una metodología que nos ha parecido muy interesante a llevar a las escuelas a material profesional y que ponerlo en diálogo con su propio lenguaje, ¿no? Porque son una generación donde dominan este tipo de lenguaje audiovisual, pues extrapolarlo a otros ámbitos y sobre todo trabajar eso, ¿no? A mí me parecería interesante, si seguimos en el ámbito de la igualdad de género, trabajar las masculinidades, ¿no? Que es algo que es necesario. Muchas gracias, Mónica y Ariadna, por este trabajo tan interesante y por compartirlo con nosotras en este episodio del podcast. Muy bien, pues muchas gracias. Terminamos este episodio recomendando que visitéis la página web del proyecto y os descarguéis todos los materiales que se han ido generando y creando en el apartado de recursos que nos han contado Mónica y Ariadna. Además, en la descripción de este episodio del podcast os dejamos el enlace para que podáis consultarlo. Gracias por llegar hasta aquí en el episodio de este podcast Campus Coeduca, Gafas para la Igualdad. Ojalá este episodio nos ayude a seguir cuestionando, aprendiendo y construyendo una educación más justa e igualitaria. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado, suscríbete y compártelo. Nos podrás seguir escuchando en el próximo episodio.
Hasta entonces, ponte las gafas violetas y sigue mirando el mundo con otra perspectiva. Por las que lo intentaron, por las que lo lucharon, por las que no pudieron y a las que callaron, por cada una que un día decidió gritar. Hoy nos unimos todas, comienza el despertar. Que todas nos pongamos en pie, que cada historia trascienda del papel, con el arma más poderosa, la palabra, cuando el mundo no quiere ver.